Bueno, ya estamos aquí con nuestros invitados, estamos ya muy platicadores, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, en primer lugar quiero presentar al autor de este libro que nos trae a este programa, que decidimos dedicarlo a él, a este libro, a este documento y a esta gran prosa de el doctor Carlos Chávez, Don Quijote, primer psicoanalizado de la historia. Muchas gracias, Carlos, porque además es nuestro consentido aquí en este programa. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Carlos, gracias a ti, gracias por entregarnos este gran documento. Darío Tepié, por alguna razón que ha estudiado, sí o no, parte de la vida del Quijote, porque el año pasado tuvo un extraordinario obra de teatro donde, junto con un gran y extraordinario primer actor, pues hicieron algo sobre la vida de Freud. Darío Tepié es un gran actor, es un primerísimo actor y es pues también polifacético, ha hecho muchas cosas, se dedica a grandes cosas. Él es artista, un artista multidisciplinario y también lo amamos y lo adoramos. Muchas gracias, mi querido Darío, por estar aquí con feliz nosotros. de estar aquí, de conocer a estas personas, de estar otra vez contigo, de encontrarme con este trabajo de Carlos Chávez. Así Yo es, creo que buenísimo. El regalado fui yo. Gracias. Y bueno, también nos acompaña un nuevo invitado, él es el doctor Ernesto Gómez Rivera, él es médico, filósofo, músico. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Y nosotros comenzamos. Bueno, sin duda, el libro, igual que la Biblia, más vendido de la historia en todo el mundo es el Quijote. Y yo creo que todos hemos leído muchas veces, o por lo menos una vez, esa gran obra obra literaria de Miguel de Cervantes Saavedra. Y Carlos Chávez, bueno, pues hizo un estudio muy analítico sobre esto. Y a mí me gustaría, Carlos, ¿por qué crees que el Quijote fue el primer psicoanalizado de la historia? ¿Y quién fue su psicoanalista? Sí, de hecho ese es el objetivo del libro, Yasmín y amigos, porque Sigmund Freud lee el Quijote varias veces en su vida. De hecho, él mismo escribe en una carta que aprendió español para leer el Quijote. Ha habido dos psicoanalistas argentinos que han sostenido la tesis, de donde yo derivo el libro, que afirman que Sigmund Freud, al haber visto que el Quijote sana a través de las conversaciones con Sancho Panza, entonces es el primer psicoanalizado de la historia. Y lo que captamos obviamente en el Quijote y en Sigmund Freud, en el psicoanálisis, es precisamente el valor de la palabra. La única herramienta que tenemos los psicoanalistas es precisamente la palabra, y la palabra sana, como vimos. En esta obra que hiciste sobre Freud, donde haces a un escritor y donde de alguna manera tienes el conocimiento a través de esta obra sobre Freud, ¿qué piensas sobre esta obra que tienes en tus manos, mi querido Darío, a pesar de que no la has leído? Me parece revelador, porque si bien leí el Quijote, realmente por obligación, porque era parte de la educación formal leerlo, no lo disfruté tanto. Y no porque no sea un libro hermoso, sino porque me obligaron a leerlo. Claro, es diferente. Sí, y quizá lo hubiera agarrado por curiosidad solo y hubiera sido una gran experiencia. Pero a mí el personaje que me parece súper interesante por contradictorio es Freud. Exacto. Y yo lo descubrí planteando como respuesta a tu pregunta, el que yo lo conocí a través de Sergio Kleiner. Exacto. Yo vi varias versiones que hizo un de la obra en internet Freud. Y creo que es el mejor Freud que hay. Es mejor que el argentino, mejor que el inglés, mejor que el estadounidense. Es el mejor. Es una cosa, hizo un trabajo
absolutamente increíble, no nada más de de la psicología de este señor, lo agarró, es como si hubiera metido la mano en el pecho del fantasma de Freud y le hubiera Descríbenos sacado a el Freud. corazón. Entonces, yo descubro a un Freud mentiroso, tramposo, convenenciero, necio, incapaz de reconocer que está equivocado, lo cual declina en una enorme falta de sabiduría. Duele reconocer que uno la regó en algo, pero ¿cómo libera el reconocerlo? Y este hombre no se libera. Fíjate. Doctor, Él acaba siendo el Quijote. Más bien. Exacto. Sí. Exacto, él empieza claro. siendo quejano y acaba siendo Quijote. Es bien chistoso. Es un proceso a la inversa. exacto. ¿Qué personajes encuentras en este libro, doctor? Fíjate qué curioso, esto yo lo equiparo a un triángulo equilátero, en el que por un lado está Miguel Serván Saavedra, Ujú. está el Quijote, está Sancho Panza y está Dulcinea. Por el otro lado está, desde luego, Freud, está su amigo Edward Silverstein Exacto. y está Marta Bernays, su novia, a la cual le dedicó básicamente mucho énfasis en que leyera el Quijote. Y por otro lado está mi amigo Carlos Chávez, que conozco desde hace 55 años, en el que tuvo a bien analizar la obra del Quijote, conocer perfectamente bien la obra de Freud y luego plasmarlo en un libro que para mí es difícil hacer un libro. Pero ese tipo de libros es un poco más difícil porque hay que conocer a los personajes totalmente. Entonces, en esta parte está Carlos Chávez, su libro y su esposa, que es también el aliciente que le llevó a hacer este libro. A ver. Entonces, tenemos un triángulo equilátero muy equilibrado en cierta forma, porque hay personajes que entran en función en esta Y obra. donde todos, yo decía al principio, Carlos, donde todo mundo, en alguna parte de nuestra vida, nos identificamos no solamente con Sancho Panza, porque también hemos escuchado a muchas personas, sino también estamos del otro lado y también nosotros estamos en la parte del diván. ¿En dónde nos encontramos en esta obra? ¿En dónde nos parecemos al Quijote? ¿Y en qué momento entra esa parte del psicoanálisis de la gente que nos rodea y la parte de Freud? Mira, de hecho yo digo que se pueden hacer muchas comparaciones entre Don Quijote y Freud, o entre Cervantes y Freud. Pero un tema que realmente me parece que es el que une a Freud con el libro del Quijote es que en ellos encontramos una honda comprensión de todo lo humano. Tanto en el psicoanálisis, en el diván, como en el Quijote, vas a encontrar al ser humano en su humildad y su soberbia, en su cobardía y en su valor, en su fortaleza y en su debilidad. Entonces realmente nosotros podemos decir que hay muchas cosas en donde se puede equiparar el Quijote con Freud y Cervantes con Freud. De hecho, una partecita que yo aprovecho en el libro es precisamente hacer una serie de comparaciones, algunas hasta un poquito simpáticas, ¿no? Por ejemplo, a los dos les quemaron sus libros, a Freud los Exacto. nazis le queman sus libros en Berlín, y al Quijote le queman sus libros para que no enloquezca, ¿no? Entonces, en realidad sí hay mucha coincidencia. ¿Qué es lo que va a prevalecer en los siglos? Es que en las dos obras estamos ante lo plenamente humano. Exacto. Tú decías que Freud, puesto en este personaje, era un hombre mentiroso, era un hombre, dijiste muy claras tus definiciones, pero ahí se vio cuál era el talón de Aquiles de Freud bajo tu perspectiva. Tengo una anécdota personal. A mí me ha tocado hacer dos diferentes personajes en el mismo teatro que van y visitan a Freud. El primero de ellos fue Salvador Dalí, y después me toca hacer a Clive Lewis, y con la misma admiración a los dos personajes. Además, una visita así es real, porque Dalí sí se presentó en la casa de Freud y Freud lo corrió. Exacto. De hecho, le hizo un dibujo ya cuando estaba en Londres. Exacto. Hay un boceto de Dalí sobre Sigmund Freud.
Que debe ser bellísimo. Sí, sí, sí. Ah, bueno, no lo he antes de que visto. nos cuentes, vamos a un corte, porque si no, vamos a cortar y nos vamos a quedar Lo voy a a la buscar. mitad de la historia. Vamos a regresar en un momento. Ok. Lo voy a Yo buscar lo en tengo. internet. ¿En Sí, serio? Sí, ahí-